psiquiatra dedicado al psicoanálisis desde hace 40 años que cientos de chilenos han pasado por este sillón. No importa qué investigación esté realizando, qué curso imparta o qué libro escriba, su labor de terapeuta se ha mantenido inalterable. Aquí está su punto de conexión con la psiquis del chileno. Aquí nos ha visto cambiar con la constante de buscar siempre la felicidad, el tema central de su última publicación. Riguroso, no huye el debate y es también un referente si queremos hablar de amor y sexualidad. Descendiente de italianos, esposo, papá de 3 hijas, tangómano, Ricardo Caponi es el protagonista de esta edición de CNN Íntimo. Muchísimas gracias por recibirnos en tu consulta aquí al lado del diván. No, encantado. Bienvenido a este lugar y encantado de recibirlo. Muy bien, vamos a un espacio donde vamos a hablar de este último libro, que es un estudio bien sólido, 10 años de trabajo. Tuvieron que pasar para que saliera esta publicación y también vamos a hablar del momento que estamos viviendo como chilenos, de la psiquis del chileno. Si sentáramos a Chile en este diván, ¿cuán largo es? ¿Cuál sería el diagnóstico, Ricardo? Difícil. Si ponemos al paciente en el diván, si hacemos ese ejercicio, yo diría que correspondería a un tipo de persona que consulta habitualmente hombre, que es traído por su señora. Porque los hombres tenemos mucho más reticencia a hacer esta revisión. Y que se caracteriza por estar disociado. O sea, tendría 2 partes dentro de sí mismo, pero bastante poco articuladas. ¿Sería un diagnóstico de un bipolar? No un bipolar, sería más bien una personalidad que está llegando en este momento de su vida a una situación de mucha disociación. Yo me preguntaría, ¿y cuál es la historia de este sujeto que está en estas condiciones en que primero no tendría mucho interés en escucharme porque tiene la sensación de que cada una de estas partes tiene la verdad? ¿Qué lo ha llevado a esta situación? Y yo creo que durante mucho tiempo Chile tuvo una actitud mucho más dialogante al interior de sí mismo debido a que mordió el polvo. Los años 70, la dictadura, y posteriormente los años 80 y 90, yo creo que le dejaron la sensación de que o asumimos la realidad con todo el peso que tiene o nos vamos por caminos peligrosos. Y teníamos una derecha con un sentimiento de culpa que yo creo que le daba una cierta humildad por todo lo que pasó durante la dictadura militar, y teníamos una izquierda que también de alguna manera se había dado cuenta de que esto de plantearse sueños sin mirar la realidad no era concebible, tenía consecuencias muy nefastas. Entonces teníamos un país que estaba muy dispuesto desde una cierta humildad al diálogo. ¿Qué pasó? La nueva generación. Yo creo que lo que nos pasa en Chile es que tenemos un conflicto generacional. Un conflicto generacional con una generación joven que viene con una sensación de omnipotencia porque no ha vivido los problemas que vivimos la generación anterior y cree que las cosas son más fáciles de lo que son. Y tenemos entonces una mentalidad un tanto omnipotente que es propia de la adolescencia. Te iba a decir, ¿es inmaduro Chile entonces? Es que es muy difícil decir que es inmaduro. Estamos pasando por distintos periodos. Es un periodo en el que tenemos una juventud que nos ha planteado y que las cosas son mucho más fáciles de hacer de lo que la realidad es. La adolescencia tiene esas características. De hecho, para poder avanzar, para salir de la niñez y pasar a la adultez, es necesario creérsela y, por lo tanto, tener un cierto grado de omnipotencia. El problema es que esa omnipotencia llevada al extremo nos puede llevar a que evitemos enfrentar la realidad. Y ahí tenemos entonces un país que algunos se han subido al carro de esta adolescencia de los caminos cortos y otros han tendido a enfrentarla con una serie de medidas como más bien restrictivas y poco comprensivas hacia esta nueva generación. Entonces, en la medida en que este paciente tenga partes sanas del yo, decimos nosotros, vale decir políticos que sean capaces de ver lúcidamente cómo articular
este deseo de una nueva generación de hacer las cosas con un sentido mucho más positivo y mucho más de progreso, pero al mismo tiempo considerando la realidad, creo que si tenemos esas partes sanas en la sociedad, este paciente tiene buen pronóstico. ¿Y tú las ves? Las veo, sí. Yo veo que hay políticos lúcidos que articulan. Habitualmente estos políticos no están en los extremos. Los extremos son propios del pensamiento más fanático, del pensamiento rígido. Pero que han no resurgido, eso. Porque la derecha que tenía este sentimiento un poco de humildad, de culpa, la izquierda que también venía con estas ganas de demostrar que sí era capaz, ambos han perdido un poco eso. Exactamente. Entonces, por eso creo que más bien al nivel del centro, de las personas que están en los tonos grises, no blanco y negro, pueden haber políticos muy lúcidos que planteen alternativas que tienen que ver con cómo conjugamos esta nueva situación que tiene el país de dar un salto más allá de lo que ya se había hecho durante todo el periodo de la concertación, pero estos políticos tienen una responsabilidad muy grande de ser capaces de hacer eso. ¿Y nos hizo mal ganar dinero? Es difícil decir nos hizo mal porque los recursos en un país especialmente que viene saliendo del subdesarrollo, los ingresos son muy importantes y se requiere, como planteo en el libro que tú mencionaste, se requiere un cierto mínimo de ingreso para poder tener una vida tranquila y feliz. Y en este país todavía no hemos logrado esos ingresos. Entonces, el poner el acento en el desarrollo del punto de vista de los ingresos es importante, pero si solamente lo ponemos ahí, nos olvidamos del capital social, que es otra variable muy importante en la felicidad y en la calidad de vida. Uh-huh. Ahora, es un país que se declara feliz, que es con lo que tú llamas la satisfacción con la vida. Claro. Pero paralelamente y paradójicamente hemos conocido cifras de suicidio, 1.800 suicidios al año. ¿Qué nos está diciendo esta declaración de satisfacción con la vida con esta cantidad de gente que finalmente termina con su vida y que esconde otra cifra, que es todos los que intentaron o que han pensado, que es mucho mayor, y nos da cuenta también de un estado de salud mental del país que es preocupante? Claro, porque la satisfacción con la vida es una manera de medir el bienestar o la felicidad. Hay otra forma que es medir cuál es el bienestar emocional de los chilenos. Y en ese sentido tenemos un bajo bienestar emocional, porque tenemos niveles muy altos de estrés. Y los niveles de estrés altos son los que gatillan mucha patología, depresión, cuadros psicóticos, cuadros de trastornos de ansiedad, que son los que llevan al suicidio en muchas ocasiones y que generan mucha patología mental que hacen entonces que el bienestar emocional de los chilenos no sea tan alto. O sea, estamos satisfechos con la vida, pero somos bastante infelices. Ricardo, y es bueno hablar de suicidio porque hasta ahora habíamos pensado que hablar de suicidio llevaba a tendencias más suicidas, que te empujaba al suicidio. Sin embargo, ahora, junto con los números, sale una campaña del Ministerio de Salud y un instructivo que habla de cómo prevenir el suicidio, que se puede prevenir. Y dice, hablar, conversar es salvar vidas. Hay que hablar de suicidio. Por supuesto. Tenemos una historia que tiene que ver con una cultura en Chile especialmente donde las cosas feas se les cubre un tupido velo, y esto pasaba con la sexualidad. Si hablamos de sexualidad nos vamos a transformar en degenerados y promiscuos. Si hablamos de la agresión vamos a subir los niveles de violencia. Si hablamos del suicidio la gente se va a suicidar. Eso es absolutamente equivocado. Eso tiene que ver con una mentalidad en la que no se quiere hacer cargo de los problemas emocionales en que vivimos. Ponerle palabras a las emociones y sentimientos que tenemos los seres humanos es lo que nos acerca a poder manejarlas bien. O sea, tener fantasías en la vida de uno de que quisiera quitarse la vida es preferible a no contactarse con ese deseo que puede tener uno en un momento difícil de querer desaparecer. Porque en la medida en que me contacto con eso, voy elaborando ese desafío que me pone en ese momento duro de la vida y me enriquezco y me fortalezco. Pero para elaborarlo hay que conversarlo. Para elaborarlo, y hay que conversarlo en condiciones en las cuales uno se sienta contenido. Por lo tanto, no es cualquier conversación sobre el suicidio. Claro, porque además tenemos una tasa súper baja de profesionales
que puedan cubrir esta necesidad. Por lo tanto, hay muchos cercanos que se pueden convertir en esa herramienta de, entre comillas, claro, esa salvavidas, ¿no? Claro. Por eso que lo esencial que yo planteo en el libro es que la felicidad se logre en la medida en que enfrentamos los desafíos que nos pone la vida. Y en ese sentido que enfrentamos la angustia, enfrentamos la pena, enfrentamos la rabia. Porque eso nos prepara además para ser contenedores de otras personas. Y vamos construyendo una sociedad en el amor, una sociedad más positiva, una sociedad con capacidad de poder construir mente, de poder construir emociones y vida. Este libro, Ricardo, ¿cómo nace? Porque yo leí que había nacido de una experiencia dolorosa tuya también. Sí. Porque hablar de felicidad y hablar de pena están muy cerca. Sí, yo tuve un evento muy difícil, muy duro, que fue la muerte de la pareja de mi hija, que en ese momento era prácticamente una relación que estaban por definirla para toda la vida. Era muy joven, además. Muy joven, y él era como un hijo para mí. Entonces, eso fue un golpe muy grande. Y en la búsqueda de poder superar esa situación, yo había trabajado bastante el tema del duelo en Chile, un duelo pendiente. Había escrito ese libro y me había dedicado a trabajar el tema del duelo. Pero, sin embargo, me sentía absolutamente avasallado por esta situación. Y busqué en la literatura un poco cómo salir de estados de infelicidad para lograr... Y me encontré con esta literatura americana de autoayuda basada en una psicología que a mi juicio tiene una manera muy liviana de enfrentar el tema, como si la felicidad se pudiera improvisar a través de un acto voluntarista. Mira el vaso medio lleno. Piensa positivo, no te preocupes de los problemas. La verdad es que eso lo único que va haciendo es ir endeudando el funcionamiento mental hasta que de repente uno hace un cuadro o ansioso, depresivo o un cuadro psicosomático. Y de ahí entonces me planteé el desafío de construir una conceptualización acerca de la felicidad, dado que hoy en la sociedad el tema de la felicidad es una preocupación transversal. O sea, desde que empezamos en el mundo de la abundancia y que no tenemos que estar permanentemente viviendo para la subsistencia, el ser humano empezó a pensar en fuentes de realización y de calidad de vida, en la relación de pareja, en el trabajo, y todo esto se va traduciendo en aspirar al bienestar subjetivo, o sea, a la felicidad. Y a partir de ahí dije, voy a intentar dar una respuesta más sólida sobre este tema. Y me puse a trabajar desde hace 10 años en forma permanente, yo diría de media jornada, dedicada al tema. Ahí nace este libro que es Felicidad Sólida y que habla sobre la construcción de una felicidad perdurable, porque si algo tú dices aquí que tenemos los seres humanos, que todos buscamos ser felices. Claro. Claro, la manera es distinta porque no sabemos, hay que aprender a ser feliz. En cierto sentido sí, porque la felicidad como se construye requiere que uno vaya siendo, por decirlo de una manera, un experto en las emociones. Y eso se adquiere a través de un aprendizaje, primero en la relación con la madre es fundamental. Después, y en paralelo con la relación con el padre, los hermanos, los establecimientos educacionales tienen un papel muy importante en esto. Los profesores son los roles sustitutos del padre y la madre durante un tiempo largo. Y el grupo que hoy día se ha demostrado que tiene una influencia muy grande son los pares, los compañeros. Y posteriormente cada vez nos damos más cuenta de que la capacidad del ser humano de seguir aprendiendo y formándose es tan grande que hasta los 80 años, 85 años podemos seguir creciendo. Y ahí el lugar de trabajo está siendo cada vez más importante como fuente de aprendizaje y formación en temas que tienen que ver con el bienestar emocional. Y a pesar, claro, y a propósito de eso, tú participabas de la discusión del tema de las 40, 41 horas, diciendo que era paradójico que en los lugares donde uno construye relaciones quiera salir de ahí. ¿Y de qué habla eso? ¿De que estamos teniendo malos trabajos, malas relaciones laborales? Que no, ¿por qué no estamos satisfechos con los trabajos? ¿O por qué queremos, o tal vez es bueno, en esta necesidad de construir vínculos, de generar este capital social, queremos más tiempo para otras cosas, que puede ser la familia, que puede ser el ocio, que tú hablabas que también es necesario aburrirse? ¿Cómo se compatibiliza todo eso? Este lugar que necesitamos, donde construimos los vínculos, pero que queremos estar poco. Sí, la afectividad, que es lo que se ha demostrado,
es lo que depende el nivel de felicidad, se juega en las relaciones interpersonales, y eso es lo que más conocemos y es lo que más estamos todos de acuerdo, pero también se juega en la relación con el objeto de trabajo. Pasamos 8 horas al día trabajando y en el trabajo tenemos relaciones interpersonales que también son fuente de bienestar emocional. Pero hay una relación sobre la que yo he querido poner el acento y que es la relación con el trabajo en sí mismo, que genera apego al trabajo. Y esto tiene que ver con la motivación intrínseca, que es un instinto que traemos los seres humanos a relacionarnos con el mundo independiente de que me den un premio o de que me vayan a castigar. Eso lo vamos matando desde chicos, a través de los premios y los castigos. Y vamos sacando el foco de la relación con el trabajo y la vamos orientando a tener más plata, a tener más poder, a tener más fama. Ese es un elemento muy importante. Y el segundo elemento es la importancia de adquirir expertise en tu objeto de trabajo, porque eso hace que logres un estado de fluidez mientras trabajas que genera mucho bienestar emocional. Además, al cumplir con lo que haces, tienes una sensación de gratitud y de paz con el pasado. Y miras el futuro con mucho más tranquilidad porque te sientes preparado para los desafíos, por lo tanto, con esperanza y tranquilidad. Esta relación con el trabajo es lo que genera una sensación de que yo quiero trabajar. Y no se transforma el trabajo en una especie de pesadilla como aparece ahora en los medios de comunicación. Y creo que tener esa cultura sobre el trabajo haría que esta discusión fuera una discusión mucho más razonable y no con una orientación populista. Tenemos que hablar entonces de mejorar las condiciones de trabajo. Y mejorar las condiciones de trabajo también forma parte. La relación con el trabajo forma parte de un desarrollo desde muy niño en que cultivemos esta forma de relacionarnos con el objeto de trabajo y tengamos, mientras trabajamos, buenas condiciones de trabajo para poder vivir esta adherencia al trabajo de la manera en que te estoy señalando. Claro, porque en esta misma discusión ha salido el tema de los empresarios que dicen, ya, ok, hagamos la flexibilidad. Y los trabajadores dicen, pero ojalá pudiéramos tener una capacidad de negociación, reconociendo también que la relación no siempre es buena. Por lo tanto, empresarios, trabajadores, tenemos que mirarnos distinto. Empresarios y trabajadores, yo creo que en un tema tan relevante como este que se nos viene. Ayer asistí en Clapes a una exposición muy interesante sobre lo que va a pasar con la inteligencia artificial, los robots. Se nos viene una sociedad donde la flexibilidad en el trabajo va a ser un dato, no va a ser cuestionada. Esto es así. Cuando tenemos una urgencia tan grande de implementar una sociedad, un tema tan complejo como este, hoy día lo que se hace en las instituciones, en las empresas y en las políticas públicas es más que elucubrar sobre modelos sobre los cuales vamos a aplicar la flexibilidad laboral, es el ensayo y error en la cancha. O sea, abrir espacios de flexibilidad laboral y que tanto los empresarios como los trabajadores aprendan a negociar. El empresario tiene que enseñarle a los trabajadores entre sí mismos, darle los espacios, quiero decir, para que aprendan a negociar. Y el empresario tiene que aprender a negociar y tiene que tomar conciencia de que las negociaciones abusivas a la larga se le van a volver en contra. Pero esto es un camino de ensayo y error. No es un camino que lo vamos a definir desde los iluminados que tienen tan claro cómo se hace la flexibilidad laboral. Esto se va a definir en la cancha, que son las metodologías hoy día que se aplican para poder enfrentar temas complejos. A mí me enseñaron una psiquiatría en que los iluminados decían cómo teníamos que tratar al paciente y hacerle un cambio estructural. A medida que fue pasando el tiempo, vamos teniendo cada vez más conciencia de que la mente es un sistema complejo donde lo que yo voy haciendo es ayudar en ensayo y error, donde lo más inteligente es quedarme con aquello positivo y desechar los errores y lo negativo y volver a reparar. Este camino es inevitable y hay que hacerlo en términos de la flexibilidad laboral. Ahí deberíamos estar concentrando nuestros esfuerzos hoy día. Ricardo, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de, además lo que necesitamos, que son los ingresos, porque hablas aquí tú también del placer, del dinero. ¿El dinero hace la felicidad? Vamos a ir a la pausa y la vamos a responder. Así que estamos junto a Ricardo Caponi, psiquiatra, hablando de felicidad, hablando de la vida, poniendo a Chile en este diván. Hacemos la pausa y ya regresamos. Ya estamos
Estamos de regreso en esta edición de CNN Íntimo junto al psiquiatra Ricardo Caponi. Habíamos dejado la pregunta y la interrogante pendiente, que yo creo que es como la aspiración de todo el mundo. Uno dice, ¿el dinero hace o no la felicidad? Está descrito aquí en el libro, pero ¿ayuda? El dinero ayuda a la felicidad bajo un cierto monto, o sea, menos de $20.000 per cápita anual. Las personas viven más bien en una situación de mucha preocupación por las cosas básicas, y eso echa a perder la felicidad. Por lo tanto, si miramos en Chile, nosotros tenemos un ingreso per cápita de 25 o 26 mil dólares anuales, y podríamos decir que ya tenemos el mínimo. Sin embargo, como la distribución del ingreso es tan desigual en nuestro país, tenemos una población muy grande que tiene un ingreso por debajo de lo que se requiere como mínimo para tener tranquilidad y felicidad. O sea, tenemos una población de más del 50% que gana 440.000 pesos mensuales. Por lo tanto, en Chile tenemos que preocuparnos mucho todavía por el ingreso para lograr niveles mayores de felicidad. Ojo, no hay que confundir el bienestar emocional que se da cuando uno tiene mejores ingresos que con la satisfacción con la vida, porque los chilenos estamos satisfechos con la vida. La satisfacción con la vida tiene mucho que ver con que yo me comparo con cómo fue la situación de mis padres, de cuando yo era niño. Y en eso los chilenos reconocen que ha habido un progreso muy grande y por eso estamos satisfechos con la vida. Pero sin embargo, en las condiciones actuales todavía tenemos una población muy grande con bajos ingresos y tenemos que mejorarla. Por lo tanto, poner el polo de desarrollo en aumentar el ingreso es inteligente. Pero dicho eso, si nos preocupamos solo del aumento del ingreso y abandonamos la preocupación por el capital social, que tiene que ver con redes asistenciales, con nivel de confianza, con bajos niveles de corrupción, con nivel de altruismo, si dejamos eso de lado, se produce un malestar social muy grande. Por lo tanto, aquí hay un equilibrio interesante entre la preocupación por el ingreso para poder llegar a que tengamos todos un ingreso por sobre los 800, 900 mil pesos, 1 millón, que sería lo que ya genera una condición de tranquilidad desde el punto de vista de ingreso-felicidad, pero al mismo tiempo preocuparnos del capital social, porque o si no caemos en una situación muy compleja. Estamos en problemas entonces, porque los niveles de desconfianza son grandes, cada vez vemos más corrupción en las instituciones y en todas las instituciones, desde la Iglesia hasta las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, nuestro capital social es débil. Es débil. Y en ese sentido ahí tocas un punto muy importante, Matilde, y que tiene que ver con que los políticos que se preocupan mucho del bienestar social en el sentido de aumentar el capital social, por ejemplo, con medidas que a veces son populistas, no se dan cuenta de que están en un despropósito, porque están generando a través de estas medidas superficiales una sensación en la población de que los políticos están preocupados de muchas leceras, de que los políticos no se abocan realmente a los problemas que ellos necesitan que se les resuelva, con lo cual aumenta la sensación de desconfianza, de corrupción y la percepción de que hay mucho egocentrismo. Cada político está preocupado de cortar su queque, de ver cómo va él en la parada y cuántos votos son los que consigue. Y haciendo intentos por aumentar el capital social, lo que hacen es más bien disminuirlo. Ahora, conversábamos también en los comerciales sobre cómo está aumentando la ansiedad de las personas, de la sociedad, y que esto es lo que lleva al surgimiento, o más bien más que al surgimiento, porque siempre han existido líderes populistas, que estos líderes egocentristas sean los que son electos, porque a mayor ansiedad, decías tú, tienen muchísimas más posibilidades de destacar. ¿Cómo opera esa mecánica? Lo que sucede es que en la medida en que aumentan los niveles de malestar en la sociedad, que en este caso tiene que ver con que las expectativas que tenemos no se están cumpliendo. Y esto está relacionado con lo que hablamos al comienzo, ¿no es cierto?, que estas expectativas tienen mucho que ver con que se ha pensado que los caminos cortos nos pueden llevar al desarrollo. El hecho es que produce frustración, malestar, aumenta el nivel de ansiedad en la sociedad. Y cuando aumenta el nivel de ansiedad en los grupos, empezamos a buscar un líder que nos saque de esta situación tan incómoda y tan angustiante en que nos sentimos amenazados. Ahí el líder que ofrece las medidas más sencillas, más burdas,
es el que tiene más éxito. Entonces se produce un fenómeno de círculo vicioso, porque mientras más malestar hay, se busca un líder más populista. Como el líder más populista y más narcisista va a ser el que va a tomar medidas que a largo plazo van a fracasar, se aumenta más todavía el malestar en la sociedad. Se generaron más expectativas porque el populismo en general tiende a subir las expectativas. No se preocupen, yo voy a resolver esto con 2 o 3 medidas simples. Por lo tanto, a poco andar va a haber más frustración y caemos en un clima que nos puede llevar a una situación social como la que vivimos en la década del 70, donde ahí el clima social se enrarece enormemente y los sistemas de funcionamiento psíquico son muy primitivos, de ataque-fuga, de condena, el grupo se divide entre los buenos y los malos, nos echamos la culpa unos a otros. Un gran autor dice que se cae en un estado paranoiogénico. De paranoia. Y eso, claro, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, de caminar hacia allá. Ahora, esto es lo que explica, Ricardo, por ejemplo, la elección de Donald Trump, la elección, el éxito que está teniendo Boris Johnson, lo que pasó con Matteo Salvini en Italia, porque uno además, desde el punto de vista externo, uno no se ha sentado en el diván con ninguno, pero tiende a pensar que son líderes muy desequilibrados. Lo que pasa es que líderes con ese nivel de narcisismo van a haber siempre, porque es nuestra condición humana. El punto es cómo podemos tener una cultura social que haga que la sociedad tenga más conciencia respecto de que estos líderes populistas en el corto plazo nos ofrecen un alivio, pero en largo plazo nos ofrecen el infierno. Ahora, esa cultura social se puede mejorar, pero si tú te das cuenta, incluso Europa, que tiene un nivel cultural alto, cuando empieza a sentirse amenazado el sujeto en cosas que tienen que ver con su subsistencia, un inmigrante que me va a quitar el trabajo, una situación en la cual yo siento que voy a perder el empleo, nos ponemos primitivos y volvemos a buscar un líder populista. Esta es una condición muy compleja del ser humano en la que podemos ir avanzando muy poco a poco. Lentamente y casi en círculo. Así es. Quiero salir un poco de lo que son las instituciones de gobierno para ir a otro tipo de instituciones que son las instituciones eclesiásticas que en este último tiempo, y a propósito de la corrupción, a propósito de escándalos, y quiero llevarlo también al tema de la sexualidad, hemos visto con un horror que es el tema de los abusos dentro de la Iglesia Católica. Y quiero partir por el tema de la sexualidad, Ricardo, que tú has manejado y has trabajado durante muchos años. ¿Es pensable desde la mirada de hoy que una institución, una religión o lo que sea pueda pedirle a otro anular su sexualidad? La verdad es que eso es un disparate. Es un disparate, o sea, y de hecho ese ha sido un error importante de la institución de la Iglesia, que por un problema que tiene más de 400 o 500 años de no poder incorporar a su cosmovisión, a su doctrina, la mirada desde la subjetividad, la importancia del vínculo, y a partir de la importancia del vínculo mirar el erotismo y la sexualidad al servicio del amor, transformó la mirada de la sexualidad más bien como algo amenazante que había que reprimir. El problema es que cuando uno reprime la sexualidad, esa se va a arrancar por lados que son bastante siniestros muchas veces. Y va a haber un mal manejo de un elemento que es fundamental en la constitución del ser humano, que es la fuerza del deseo sexual, que no solamente está en la genitalidad, el deseo sexual está en todas las relaciones que se subliman, y es lo que los griegos en forma maravillosa describieron como el erotismo. Y no es el erotismo solamente de la excitación sexual. Cuando hay represión de esta vertiente tan importante del ser humano, estamos en un problema muy grave. Y que creo que es lo que le está pasando la cuenta hoy día a la Iglesia. ¿Es lo que explica los abusos? ¿Es lo que explica que se haya convertido en una institución donde llegaba mucha gente con una sexualidad malentendida o una sexualidad no trabajada que finalmente derivaba en estas situaciones que hemos visto? ¿Sabe? Yo creo que más que el tema del abuso propiamente tal, que forma parte de un grupo de personas muy enfermas y anormales y que en todas instituciones existen, yo creo que aquí el tema de la Iglesia que más le afecta a la población, a los creyentes y a los laicos, es el encubrimiento. Pero que a mi juicio nos lleva a lo esencial de este problema, de esta crisis de la Iglesia. Porque el ser humano, las instituciones y las personas avanzamos solamente en la medida en que tenemos crisis. Por lo tanto, la Iglesia, si uno mira su evolución, ha progresado en la medida
de sus crisis, que las ha podido sobrellevar bien. Por ejemplo, la Iglesia, hasta fines del siglo XIX, era una iglesia al lado de los ricos y los poderosos. Fue capaz de tomar el mensaje de la doctrina marxista, que hizo un aporte fundamental a la sociedad del siglo XX-XXI, y se transformó en experta en derechos humanos y en cercanía a los pobres y a los obreros. O sea, la crisis la supo incorporar muy bien. Entonces la pregunta pero hoy día la tienen en una posición la pregunta hoy día es, ¿a qué está interpelando a la Iglesia esta crisis de los abusos sexuales y el encubrimiento? Yo creo que si lo miramos en profundidad es a lo que estás apuntando tú. O sea, a que tiene una cosmovisión respecto del mundo de la subjetividad, del mundo de la afectividad y del mundo de la sexualidad, de la agresión y de la adicción. Fíjate que no lo estoy reduciendo exclusivamente al tema de la sexualidad. Estoy diciendo que la Iglesia tiene que hacer un cambio fundamental en su concepción doctrinaria respecto de algo que de alguna forma no integró por 500 años, que parte con Descartes, sigue con Kant. El Papa contemporáneo de Kant prohibió leer a Kant, porque Kant decía que la realidad la percibíamos desde nuestra subjetividad, y la Iglesia tenía una incapacidad enorme de poder incorporar esta vertiente que tiene que ver con el mundo de lo subjetivo en la percepción de la realidad. Y se ha quedado con una doctrina basada en la ley natural que no privilegia la importancia del vínculo, que es lo importante hoy día en el siglo XXI. Entonces, a lo que está interpelada la Iglesia es a esto. Ese es el punto esencial. Y va a saber responder porque, por ejemplo, tendría que cambiar básicamente su estructura. Primero, por el tema de la sexualidad. La castidad yo creo que ya no resiste más, por una parte. Y lo otro, esta estructura jerárquica que es propicia para generar todo este tipo de situaciones de encubrimiento, de administración de poder malentendido. ¿Es posible llegar a esa transformación a partir de esta crisis? Sí, ahí se crea una discusión, si primero es la modificación de la estructura o primero la cultura que después lleva al cambio de la estructura. Independiente del interjuego que hay entre las dos, yo creo que el Papa ha tenido una cierta lucidez que a mí me hace pensar que vamos en un camino que puede tener una interesante salida. Cuando él dice, acá tenemos que modificar esta cultura del abuso. Él dice, primero hay que centrarse que tenemos un problema cultural. Y segundo, que esta modificación no va a venir de los iluminados, ni de los arzobispos, ni de los teólogos, ni de los intelectuales, ni los opinólogos. Esto va a venir del pueblo de Dios. Bueno, como pasó con el tema de los abusos, que viene de las víctimas. ¿Las víctimas han logrado ser reparadas, Ricardo? La víctima nunca termina totalmente reparada porque este es un proceso continuo que depende no solo del reparador, sino que también de la capacidad de la víctima de poder irse reparando. Yo veo situaciones en las que hay personas que han sido bastante reparadas, pero hay otras que no. La reparación es un complejo proceso y lo que le estamos pidiendo a la Iglesia hoy día como reparación no es solo la reparación de las víctimas de abuso, es también la reparación que significa el habernos desilusionado, el habernos traicionado con aquello que hizo. Y esa reparación compleja parte de la base de un esfuerzo que tiene que hacer la Iglesia enorme por cambiar su doctrina. Yo creo que este es un esfuerzo mucho mayor para la Iglesia que el tema de reparar las víctimas, a pesar de que es muy difícil, muy doloroso y hay que hacerlo necesariamente. Y lo mismo el tema de justicia. Pero cuando nos acercamos al problema ponemos el dedo en la llaga. O sea, revisemos la cosmovisión que tiene la Iglesia sobre muchos temas que en el siglo XXI ya son totalmente caducos y extemporáneos. Como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, todo lo que tiene que ver con el manejo de la afectividad. ¿Qué significa el celibato? ¿Qué significa dejar a la mujer y lo femenino fuera de esta institución? ¿Qué significan temas que tienen que ver con la interrupción de la vida, pero que requieren un complejo análisis y un complejo pensamiento, donde la Iglesia muchas veces dice, no, estos temas no se tocan? Como por ejemplo la eutanasia. Claro, incluso y al interior a veces de las universidades. O sea, la Iglesia tiene que abrirse a poder pensar que detrás de esto hay análisis muy complejos que pasan por la percepción subjetiva del ser humano en relación a lo que es el bien y el mal. Esto es un tema complejísimo. Gigante. Pero yo creo que para allá
para allá iría una sensación de que la Iglesia está haciendo un esfuerzo por hacer una reparación creativa. ¿Qué pasa cuando en una sociedad, y tú lo decías, tiene que hacer una reparación total porque traicionó en el fondo la confianza de la sociedad? Lo hemos visto con figuras emblemáticas, líderes de la Iglesia, lo vimos con Fernando Karadima, lo vimos con Renato Poblete, lo vimos con Cristian Prech. Tú conociste a Renato Poblete. ¿Qué explica una situación como esa? Bueno, eso se explica primero por una educación en un esquema machista brutal desde los años 60, 50, 40, ¿no es cierto?, donde él se desarrolló. Segundo, por un funcionamiento con una dosis importante de psicopatía. La psicopatía es, entre comillas, una capacidad de no sentir culpa cuando uno le hace daño a otros. Los psicópatas están llenas en la cárcel. Un elemento psicopático que le impide a él poder contactarse con el daño que está haciendo a los demás. Y tercero, y esto lo digo no en un sentido despectivo, un clima de ignorancia respecto de estos temas vinculados a la sexualidad al interior de la institución que impedía que esto se viera con claridad. Cuando la Iglesia plantea que explorar los aspectos que tienen que ver con la sexualidad, la violencia, la agresión, es un pecado de pensamiento, castra completamente la posibilidad de que podamos estar mirando la realidad como acontecen las cosas y podamos decir esto es patológico, esto es psicopático, esto es delictual. Cuando no existe esa capacidad, se pueden producir los fenómenos que se han producido. Por eso que la Iglesia debe retomar este desafío. Vamos a seguir conversando, Ricardo, pero ya se nos fue el segundo bloque y queremos seguir conversando también de otros temas, de seguir hablando de sexualidad, del rol de la mujer, cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido nivelando y cuando las relaciones son parejas parece que son mejores. Así que vamos a hacer la última pausa y ya regresamos. Y ya estamos iniciando el último segmento de este CNN íntimo dedicado a mirarnos, en definitiva, junto a Ricardo Caponi. Ricardo, hay un tema que no puedo dejar de lado, que es el tema del movimiento feminista, que lo vimos este año con mucha fuerza, a principio de año sobre todo. Y yo creo que el posicionar a la mujer en otro nivel cambia todos los niveles de relación. Así es. ¿Qué significa este nuevo posicionamiento de la mujer que le dice no al abuso, que quiere otro nivel en la sociedad, otro reconocimiento? ¿Cómo cambian las relaciones? Es fundamental porque la incorporación de verdad, con poder, de la mujer a la relación de pareja, a la relación con las instituciones, las empresas, los lugares de trabajo, a la relación con sus grupos de referencia, de una manera donde ella, al tener poder, permite que se infiltre lo femenino en una cultura machista como la nuestra, vamos a tener una sociedad mucho más enriquecida. En la relación de pareja hasta hace 50 años atrás era una sociedad para tener hijos. Nos fuimos dando cuenta, y en eso fue el reclamo de la mujer, de adquirir una relación más simétrica, donde tuviera los mismos derechos y deberes, lo que permite que se dé una relación donde se crece en bienestar emocional, donde yo soy capaz de conocerme, pero en la medida de que tengo a un otro que puede relacionarse simétricamente conmigo, me puede apretar sin temor, me puede mostrar mis dificultades, yo crezco. En la medida en que tengo una relación asimétrica donde siempre tengo el sartén por el mango, no soy capaz de enriquecerme desde la perspectiva que me da mi pareja. Por lo tanto, el empoderar a la mujer en todos los ámbitos de la sociedad va a generar un cambio, yo creo, en el siglo XXI, donde vamos a tener una sociedad mucho más enriquecida y con mucho más capacidad para manejar las emociones, los sentimientos, algo que hoy día estamos de acuerdo que es tan importante. Va a cambiar al hombre. Y va a cambiar al hombre, por supuesto. Porque este hombre antes no tenía que hacer prácticamente ningún esfuerzo por mantener una relación de pareja porque tenía el control y tenía el dominio. En una especie que no somos monogámicos. No. Y entonces ahora en esta, digamos, emparejamiento de la cancha, hay un desafío mayor. Por supuesto, hay un desafío mayor porque
para que haya una relación de pareja interesante hoy día, no como era hace 50 años atrás, en que tenemos proyectos en común, tenemos capacidad de comunicación mutua, tenemos capacidad de contención y un amor sexual en fidelidad para poder mantener el vigor de esa relación con atractivo, eso implica cuidar mucho a la pareja y estar en esa simetría que me va a exigir mucho trabajo emocional. Ahora, los hombres tendemos a echarnos. El ser humano en general es perezoso y no quiere hacer los trabajos emocionales que le corresponden. Por eso que es tan importante empoderar a la mujer. Porque en la medida en que ella no tiene el poder, los hombres no cambiamos por bolitas de dulce. Los hombres han ido cambiando en la medida en que se dan cuenta de que, o si no, no solo pierden a la mujer que tienen, no son capaces de conquistar a una mujer atractiva. Porque esa mujer atractiva hoy día está esperando otro tipo de vínculo. Uh-huh. ¿Tú las conquistaste cantando? Cantando. En ese tiempo tocaba acordeón cuando conocí a mi señora y un poco de piano, pero no cantaba. Después, tocando piano, siempre me gustó mucho el tango porque tengo una historia familiar. Mi padre era muy aficionado al tango, tenía un tío que me invitaba a cortar el pasto de su casa y me ponía tangos para seducirme. Pero tú cantaste de verdad mucho tiempo. Claro, entonces yo después de formar una pequeña orquestita con bandoneón, violín, quería cantar. Yo tocaba el piano, pero quería cantar. Tomé clases de canto, me lo tomé muy en serio. Y durante 10 años canté en tanquerías, en Irarrázaval, en el Che Bandoneón, ahí en Avenida Mata, en Grecia. Y la verdad es que lo pasé muy bien. Fue un hobby muy interesante que hace 2 o 3 años he dejado un poco por distintas razones, pero que sigo practicando. Hay que ponerse las pilas porque si no la mujer se aburre. Es cierto. Y además eres papá de 3 hijas, o sea, las mujeres han estado muy presentes en tu familia y en tu vida. ¿Y cómo has visto? Sí. Porque, y también he tenido una gran madre, muy generosa. Mamá. La mamá. Ella es española, ella es hija de español, pero muy generosa. Muy lúcida, que yo creo que me dio una capacidad a mí para poder sintonizar con el mundo de los afectos y de las emociones muy grande. Y un padre cuya característica yo diría más importante es que era un hombre muy responsable y muy humilde. Entonces es como que me hubiera permitido a mí crecer y desarrollarme sin sentir que lo estaba aplastando o pasando a dejar a llevar. Y eso es algo que yo agradezco mucho. ¿Y tú cómo has sido como papá de 3 mujeres? El otro día conversábamos y yo les decía que por mis aficiones intelectuales, en cierto sentido, podría no haberme dedicado a no haber estado tan disponible para ella. Pero ellas me decían que en los momentos difíciles lo más importante era que yo estaba ahí para contenerla y que era lo que más valoraban. Pero a mí siempre me da un poquito vuelta eso, si no debería haber estado más disponible como sí lo ha estado mi señora. Ella, a pesar de que ella es matemática, es doctora en matemática y ha trabajado toda su vida, sin embargo, siempre estuvo mucho más disponible. No tuvo una carrera intelectual tan marcada como la he tenido yo. Casa de herrero, cuchillo de palo, entonces. Porque... Podría ser, pero la verdad es que mis hijas en ese sentido me dicen que han podido y han construido una identidad muy interesante también, que pasa porque se identifican con este papá y ellas son profesionales muy serias y muy trabajadoras. ¿Y cómo has podido tú construir tu propio camino de felicidad? Porque yo te podría preguntar, ¿eres feliz? Pero esa sería una respuesta muy muy compleja finalmente, decir un sí o un no. Pero ¿cómo has ido construyendo este camino? Yo diría que eso se refleja en el libro, a través de enfrentar desafíos difíciles que la vida me ha puesto por delante, que me los he tomado siempre en serio, que me he sumergido en ellos y que me han permitido entonces ir construyendo esta sensación de capacidad para enfrentar las dificultades, los desafíos duros de la vida, que me dejan una sensación de gratitud hacia el pasado, de pasarlo bien en el presente y una tranquilidad hacia el futuro. Sin embargo, si la vida a mí me aprieta y me hace pasar por momentos difíciles, lo más probable es que haga agua, por más preparado que uno esté. Ahora, quiero volver al libro antes de despedirnos, porque hay una de los elementos que tiene muchos datos, muchas gráficas, pero yo creo que esto lleva a lo fundamental.
Es una carta que tú recoges hablando sobre el apego a la vida, sobre cómo uno ha construido su vida y que lo ve en el momento de la muerte. Y es una carta que tú sacaste de Steve Jobs días antes de morir. Y que dice: en este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta que todos los elogios y las riquezas de los que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Solo ahora entiendo que una vez que uno acumula suficiente dinero para el resto de su vida, que tenemos que perseguir otros objetivos que no están relacionados con la riqueza. Pero esto él lo descubre días antes de morir. ¿Es la lucidez de la muerte o podemos tenerla antes? Los existencialistas decían que el sentido profundo de la vida se lograba cuando uno tenía presente permanentemente que era un ser destinado a la muerte. La muerte a uno le activa una premura por descubrir lo esencial de la vida, y las personas que están a punto de morir, en general, lo que confiesan es que lo único importante en su vida han sido las relaciones afectivas. Ha sido el amor que han construido en sus relaciones. Esto es casi de regla. Esto confirma el estudio hecho en Harvard de seguimiento por 75 años a un grupo de bachilleres, donde correlacionan todas las características de estos jóvenes, que después ya terminan siendo adultos viejos, algunos se han muerto, con el nivel de felicidad. Y la conclusión es una y categórica. El nivel de felicidad no tiene que ver con la riqueza, no tiene que ver con la facha, no tiene que ver con el poder, con el apellido, con nada. Tiene que ver solamente con la calidad de las relaciones afectivas que uno va construyendo en su vida. Yo quiero agregar a eso la calidad de las relaciones afectivas que uno tiene con su objeto de trabajo, que también es una dimensión muy importante. ¿Qué le vamos a decir al Chile que está acostado en el diván? En un paciente así, si yo no veo que hay partes del yo sanas, yo le digo, te decía que esto habitualmente me lo trae la señora porque está hasta la coronilla con este. Y yo le digo, pero es que no me va a escuchar, porque si no tiene partes sanas del yo, entonces le diría, mire, pare la oreja, agudice la vista, de cuando él vuelva a caer en un periodo difícil y esté haciendo agua, y ahí me lo trae. Porque cuando tendemos a tocar fondo, emergen partes más sanas del yo. Desgraciadamente a veces no son suficientes, son muy débiles o no emergen, y en ese caso tenemos una situación dramática. Espero que estas partes sanas del yo, que son los políticos lúcidos, los líderes lúcidos de las instituciones, de la política, de las empresas, tengan la capacidad para poder desmarcarse del convencionalismo que los arrastra y puedan dar respuestas que hagan que salgamos de este estado de desencuentro que a mi juicio es un abismo generacional que no estamos sabiendo asumir. Ricardo Capone, muchísimas gracias por darnos este espacio y por ayudarnos a mirarnos, a mirar las cosas importantes y, bueno, recomendar este libro de La felicidad sólida, que se va leyendo muy ágilmente y que yo creo que nos puede ayudarnos a construir una vida mejor, que es lo que buscamos. Muchas gracias, Matilde, a ti. Gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de CNN Íntimo. Esperamos que haya sido tan grato como para nosotros. Nos reencontramos en 7 días más.